La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados fue suscrita en Viena, Austria, el 23 de mayo de 1969 y entró en vigor el 27 de enero de 1980. Fue elaborada por una conferencia internacional reunida en la capital austríaca sobre la base de un proyecto preparado durante más de 15 años de trabajo por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, y cuyo fin fue codificar el derecho internacional consuetudinario de los tratados y, además, desarrollarlo progresivamente, también a ius cogens. El artículo 2 de dicha convención define al tratado como un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. Por tanto, sus disposiciones son aplicables solo a tratados por escrito entre Estados, quedan excluidos de la definición antes descrita, aquellos que no constan por escrito y los acuerdos entre un Estado y otros sujetos de derecho internacional, como las organizaciones internacionales, o entre esos otros sujetos de derecho internacional. No obstante, la misma convención precisa que el hecho de que no se aplique en tales casos, no afecta el valor jurídico de tales acuerdos, la aplicación a los mismos de cualquiera de las normas enunciadas en ella a que estuvieren sometidos en virtud del derecho internacional independientemente de la convención y la aplicación de la convención a las relaciones de los estados entre sí en virtud de acuerdos internacionales en los que fueren asimismo partes otros sujetos de derecho internacional. La convención, en cuanto tal, no posee efecto retroactivo, pues solo se aplica a los tratados celebrados después de su entrada en vigor y no a los celebrados con anterioridad, sin perjuicio de la aplicación de cualquier norma enunciada en ella a las que estén sometidos los tratados en virtud del derecho internacional independientemente de la convención. Cuando las Naciones Unidas firmaron la Convención de Viena previeron que era importante hacer valer los derechos que contiene, por lo que en varios artículos difusos, es decir que no hay un capítulo que los contenga en orden, establecen las acciones, los recursos ante juez o árbitro. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados tiene varias características clave que la distinguen. 1. Universalidad. La Convención es uno de los tratados más ampliamente aceptados y ratificados en el campo del derecho internacional. Numerosos estados de todo el mundo son partes en ella, lo que la convierte en un tratado de alcance global. 2. Definición amplia de tratado. La Convención define el término tratado de manera amplia, abarcando cualquier acuerdo celebrado entre estados, independientemente de su forma o denominación. Esto asegura que los tratados se interpreten de manera inclusiva. 3. Reglas para la formación de tratados. Establece reglas detalladas sobre cómo se deben formar los tratados, incluyendo la capacidad de los estados para celebrar tratados, los procedimientos de negociación y adopción de textos. 4. Reglas de interpretación. La Convención destaca la importancia de los objetivos y propósitos de un tratado, así como el contexto histórico y las prácticas de los estados al interpretarlos. También establece reglas para la interpretación de tratados plurilingües. 5. Normas sobre reservas. Introduce normas sobre las reservas a tratados, especificando en qué condiciones se permiten y cuáles pueden ser incompatibles con el objeto y el propósito del tratado. 6. Reglas sobre enmiendas y denuncia. La Convención regula cómo se pueden realizar enmiendas a los tratados y cómo se pueden denunciar. Esto proporciona un marco legal para la modificación y terminación de tratados. 7. Resolución de disputas. Ofrece pautas para resolver disputas y diferencias de opinión entre las partes en un tratado. Si las partes en conflicto no pueden resolver sus diferencias de manera directa, pueden recurrir a mecanismos de solución de controversias. 8. Reconocimiento de la costumbre internacional. La Convención también reconoce el papel de la costumbre internacional y los principios generales del derecho en relación con los tratados. 9. Entrada en vigor y relación con otros tratados. Establece reglas sobre cuándo un tratado entra en vigor y cómo se relaciona con otros tratados y acuerdos internacionales. En resumen, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados proporciona un marco legal sólido y coherente para la formación, interpretación y aplicación de tratados en el derecho internacional. Sus características son fundamentales para garantizar la estabilidad y la legalidad en las relaciones entre Estados.
La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, CVDT, establece los principios generales que rigen la adopción y aplicación de tratados internacionales en el orden jurídico interno de los Estados partes. A continuación, se resumen los pasos para adoptar un tratado internacional en el orden jurídico interno de un Estado según la Convención de Viena. Negociación del tratado. Los Estados interesados negocian y acuerdan los términos del tratado internacional. Esto puede ocurrir en conferencias diplomáticas u otros foros de negociación. Aprobación y firma. Una vez que se alcanza un acuerdo, los representantes autorizados del Estado firman el tratado. La firma es un acto de expresión de intención de obligarse por el tratado, pero no crea obligaciones legales inmediatas. Ratificación o adhesión. Para que un tratado sea vinculante para un Estado, generalmente se requiere un proceso de ratificación o adhesión. La ratificación es un acto formal en el que el Estado demuestra su consentimiento en cumplir con los términos del tratado. La adhesión es similar a la ratificación, pero se aplica cuando un Estado no firmó el tratado inicialmente y decide unirse a él en una fecha posterior. Depósito de instrumentos. Después de la ratificación o adhesión, el Estado deposita un instrumento de ratificación o adhesión ante el depositario del tratado, que es generalmente el Secretario General de las Naciones Unidas o una entidad designada en el propio tratado. Promulgación legislativa. Para que el tratado tenga efecto en el orden jurídico interno, el Estado parte suele requerir cambios en su legislación nacional para asegurar la coherencia entre el tratado y su derecho interno. Esto puede implicar la aprobación de nuevas leyes o la modificación de leyes existentes. Notificación a las partes. Una vez que se han cumplido los pasos anteriores, el Estado informa a las otras partes del tratado que ha completado el proceso de ratificación o adhesión y que el tratado es parte de su orden jurídico interno. Entrada en vigor. El tratado entra en vigor de acuerdo con los plazos y disposiciones establecidos en el propio tratado. La fecha de entrada en vigor puede variar de un tratado a otro y se establece en sus cláusulas. Cumplimiento y aplicación. Una vez en vigor, el Estado parte está obligado a cumplir con los términos del tratado y aplicarlos en su orden jurídico interno, lo que puede requerir la adopción de regulaciones y medidas adicionales. Es importante destacar que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados regula la relación entre Estados en el ámbito de los tratados internacionales y establece principios generales. La forma exacta en que un Estado adopta un tratado en su orden jurídico interno puede variar según su constitución y su sistema legal interno. Además, algunos tratados pueden requerir procedimientos y formalidades específicas en sus propios textos.